Dios mío, ese niño es mi maldito clon. Pensé con el corazón latiendo como un tambor de guerra cuando lo vi correr por el parque. Sus ojos idénticos a los míos. Esa sonrisa que me recordaba mi propia infancia maldita por la rigidez familiar. Mi nombre es Javier Mendoza, heredero de un imperio que me ha costado el alma. Y en ese momento, hace apenas unos meses, mi mundo se derrumbó como un edificio bombardeado. Hace 5 años, en una noche de lluvia torrencial que azotaba los ventanales de la mansión como latigazos furiosos, yo caminaba inquieto por los pasillos de mármol, incapaz de concentrarme en los documentos esparcidos sobre el escritorio de caoba. Mi empresa acababa de cerrar el contrato más importante de mi carrera, pero mi mente estaba absorbida en ella, en Natalia, la empleada doméstica que había irrumpido en mi vida como una tormenta sexual prohibida. Ella, con sus 23 años, había llegado 6 meses atrás para limpiar y ordenar, pero sus conversaciones casuales, mientras pulía mi oficina, se habían convertido en el momento más esperado de mis días infernales. La forma en que sonreía al hablar de sus estudios nocturnos de enfermería, cómo sus mejillas se sonrojaban cuando nuestras miradas se cruzaban, me hacía sentir vivo, como si su cuerpo curvilíneo prometiera un escape de la cárcel dorada en la que vivía. Pero había un problema devastador, una barrera como un muro de espinas sangrientas. Mi madre, Esperanza Mendoza, había dejado claro desde el principio que las empleadas eran solo eso, sirvientas, y cualquier acercamiento romántico sería motivo de despido inmediato, tal vez incluso de algo peor, como una humillación pública que destrozaría vidas. El sonido de pasos suaves en el pasillo me sacó de mis pensamientos tortuosos. Era ella. Natalia aparecía todas las noches a las 11 en punto para la limpieza final de mi oficina privada. Y esa noche no sería diferente. Sentí mi pulso acelerarse descontroladamente cuando la vi en el umbral, con su uniforme impecablemente planchado que abrazaba sus curvas tentadoras, su cabello recogido en una coleta perfecta que exponía su cuello vulnerable. Sus grandes ojos marrones me miraron con esa mezcla de respeto y deseo profundo que había aprendido a reconocer en las últimas semanas. Era lujuria contenida, amor prohibido, todo lo que habíamos negado durante meses. Como un volcán, a punto de erupcionar, lava ardiente. La tensión en el aire era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo afilado, listo para derramar sangre. Natalia entró silenciosamente y comenzó a ordenar los papeles con movimientos nerviosos, claramente consciente de cómo la observaba, devorándola con los ojos. Sus manos temblaban ligeramente mientras limpiaba el escritorio. Y cuando derramó accidentalmente agua del florero, ambos nos agachamos al mismo tiempo para limpiarla. Nuestros rostros quedaron a centímetros. El tiempo se detuvo en ese momento mágico y prohibido. Podía sentir su respiración entrecortada, ver cómo sus labios temblaban, percibir el aroma de su perfume barato pero embriagador que me hacía imaginar escenas de pasión salvaje. Sus ojos me miraban con una intensidad que me desarmaba, como si pudiera ver dentro de mi alma atormentada, lista para ser rasgada. Durante meses habíamos bailado alrededor de esta atracción magnética, fingiendo que no existía, luchando contra ella con todas nuestras fuerzas. Pero en ese instante, bajo la luz tenue de la lámpara y con la lluvia hipnótica como fondo, toda resistencia se desmoronó como un castillo de naipes bajo un huracán. Sin decir una palabra, levanté mi mano y acaricié su mejilla suave, sintiendo la electricidad que corría entre nosotros, un preludio a la explosión sexual que se avecinaba.
Ella cerró los ojos y se recostó contra mi palma, como si hubiera esperado ese toque durante toda su vida miserable. Lo que sucedió después fue una explosión de pasión contenida. Meses de represión, liberados en un torrente de deseo brutal. Tomé su rostro entre mis manos y la besé con desesperación, mis labios devorando los suyos como un animal hambriento, mientras ella respondía con la misma intensidad, sus uñas clavándose en mi espalda, dejando marcas que ardían como fuego. Nos abrazamos con fuerza, hablando de amor verdadero, conexión del alma. Dos personas fusionándose en una sola, a pesar de las barreras sociales que nos separaban como cuchillas, las diferencias de clase, las prohibiciones familiares, todo se desvaneció en ese momento de verdad emocional cruda. La llevé al sofá de cuero, y entre susurros de amor eterno y promesas, nos entregamos el uno al otro con una pasión que trascendía cualquier límite. Nuestros cuerpos entrelazados en un baile violento de sudor y gemidos, piel contra piel, como si estuviéramos reclamando lo que el destino nos había negado. Esa noche, mientras la lluvia azotaba Ciudad de México como un castigo divino, dentro de la mansión, dos almas se fusionaron en un éxtasis prohibido. Pero sería la última vez que estaríamos juntos, porque el destino tenía planes devastadores, llenos de traición y dolor que nos destrozarían como vidrio roto. Al amanecer, cuando Natalia se escabulló de regreso a su habitación del servicio, ninguno imaginábamos que esa noche de sexo salvaje y amor puro cambiaría nuestras vidas para siempre. Me quedé despierto, reviviendo cada beso, cada caricia, cada penetración profunda, sintiendo por primera vez que había encontrado el amor verdadero, un lazo que me hacía sangrar de anhelo. Natalia, en su pequeña cama, se acurrucó con una sonrisa, soñando con un futuro donde el amor venciera las barreras, ignorando la tormenta que se avecinaba. Mi madre, Esperanza, había notado los cambios en mi comportamiento, su intuición afilada como una daga, detectando la transgresión. Esa mañana, al ver cómo Natalia evitaba su mirada y mi sonrisa incontrolable, supo lo que había pasado, una follada prohibida que amenazaba su imperio. La tormenta fue más devastadora que la lluvia. Esperanza, a sus 62 años, era una mujer de hierro, protectora del patrimonio familiar con crueldad quirúrgica. Había manejado mi vida como un títere, y la idea de que me involucrara con una sirvienta la aterrorizaba, viéndolo como un escándalo que diluiría nuestro linaje con sangre impura. Actuó con rapidez brutal. Convocó a Natalia a la sala principal bajo pretexto de inventario, pero sus intenciones eran asesinas. Cuando Natalia apareció, aún en la nube de éxtasis postcoital, Esperanza la observó con desprecio, estudiando su belleza natural como una amenaza letal. Mujeres como ella, hermosas e inteligentes de clase baja, eran bombas de tiempo, combinando ambición con seducción para ascender. El ataque fue brutal. Le informó que sus servicios no eran requeridos, despidiéndola sin piedad. Natalia protestó, explicando que nuestro amor era genuino, pero Esperanza la cortó con frialdad helada, acusándola de manipulación, de ser una puta ambiciosa que seducía al heredero para robar fortuna. Describió cómo había vigilado sus movimientos, cómo prolongaba las limpiezas para tentarme, humillando a Natalia hasta que sintió su alma arrancada. Pero lo peor, Esperanza había marcado su currículum en agencias, contactado su universidad, sabotajeando su futuro. Era un asesinato profesional.
convirtiéndola en paria con llamadas estratégicas. Le entregó un sobre con liquidación mínima y una carta de recomendación envenenada, redactada para destruirla sutilmente. Le dio una hora para irse, amenazando con cargos legales si contactaba conmigo. El poder del dinero aplastó el amor como un puño sangriento. 2 semanas después, Natalia en su apartamento miserable con su prima Rosa buscaba empleo en vano. Las puertas cerradas por el veneno de esperanza, sus ahorros se agotaban. La desesperación la devoraba como un cáncer. Noches recordando nuestra noche de pasión, preguntándose si era un sueño cruel. Pero algo peor: retraso menstrual, estrés o embarazo. La confirmación en una clínica gratuita fue un golpe mortal. Embarazada de 5 semanas, concebido en esa noche de sexo prohibido. Se sentó temblando, procesando, sin trabajo, sin dinero, esperando el hijo del hombre cuya madre juró destruirla. Ironía cruel, como una puñalada en el vientre. Los meses siguientes fueron supervivencia brutal. Mesera en un restaurante, ocultando náuseas. Trabajando 12 horas con pies hinchados y espalda rota. Rosa la apoyaba, acompañándola a citas médicas. Noches hablando al bebé sobre su padre, el hombre maravilloso que lo concibió en un acto de amor feroz, pero que nunca lo conocería. Decidí no decírmelo, temiendo la destrucción de Esperanza, no queriendo que el niño fuera visto como bastardo de una aventura lujuriosa. Diego Javier Torres nació en una madrugada fría, tras 18 horas de parto agonizante en un hospital público, gritando de dolor como si su cuerpo se rasgara. Al verlo, su corazón se detuvo, idéntico a mí. Ojos, sonrisa, cicatriz. Rosa lloró. Natalia juró ser padre y madre, protegiéndolo del mundo clasista que nos había separado con violencia. 5 años me transformaron en un hombre roto. El dolor de su desaparición me dejó cicatrices profundas. Busqué con investigadores. Revisé hospitales. Pero nada. Mi madre mintió sobre su regreso a Oaxaca. Pero yo dudaba. La obsesión me consumió, convirtiéndome en melancólico, aceptando el vacío, pero nunca dejando de amarla. Esa mañana, en el Parque México, caminaba solo, terapéutico, cuando la vi, Natalia, hermosa, madura. Mi corazón explotó. Pero entonces el niño, corriendo, idéntico a mí, de niño, perfil, gestos, cicatriz, realización como un balazo, mi hijo, concebido en esa noche de pasión violenta. Lágrimas rodaron, alegría y furia mezcladas. Observé cómo lo abrazaba, maternal, admirando su sacrificio. Me acerqué, paralizado, plan cambiando. Tenía un hijo. Años robados. Nuestros ojos se encontraron. Su pánico instintivo, protegiendo al niño como leona. Diego me miró curioso. Conexión genética palpable. Natalia, por favor, necesitamos hablar. Dije quebrado. Ella huyó. Yo seguí determinado. No rendirme esta vez. En el estacionamiento, se detuvo exhausta. Diego confundido. Me senté distante. Sé que estás asustada, pero no me iré. He perdido 5 años con mi hijo. Ella luchó con verdades a medias. Pero Diego preguntó, ¿quién es este señor? En la cafetería.
con Diego coloreando. Reveló: tu papá no está muerto. Está vivo. Diego intuitivo: es él. Sí, confirmó. Mi respuesta honesta: no sabía. Campeón. ¿O habría venido cada día? ¿Vas a quedarte?, preguntó. Sí, si me dejas. La verdad explotó, cambiando todo, con esperanza acechando como un depredador sangriento. Maldita sea. Madre, has destruido mi vida con tus manipulaciones sangrientas. Grité en mi mente mientras procesaba la revelación en esa cafetería, donde el aroma a café no podía disimular el hedor de traición familiar que se cernía sobre nosotros como un cadáver putrefacto. Los días siguientes a esa confesión explosiva fueron una montaña rusa emocional que nos zarandeaba como un terremoto violento, destrozando las ilusiones que habíamos construido durante 5 años de separación forzada y dolorosa. Diego, con la adaptabilidad milagrosa de los niños, aceptó mi presencia en su vida con una naturalidad que me desgarraba el alma, recordándome los años robados por la crueldad de mi propia sangre. Todas las tardes visitaba el apartamento humilde donde vivían Natalia y él, llevando juguetes que brillaban como promesas rotas, libros que hablaban de aventuras que yo mismo había perdido, y sobre todo, una paciencia infinita para reconstruir el lazo paternal que había sido cortado como una arteria sangrante. Ver cómo Diego se abría gradualmente, cómo pasaba de llamarme papá Javier a simplemente papá, cómo sus ojos se iluminaban con mi llegada, era una gratificación mezclada con agonía, como si cada momento de alegría fuera una puñalada recordándome el tiempo perdido en batallas invisibles. Pero sabía que esta situación temporal era insostenible, como una herida abierta que supuraba pus y amenazaba con infectar todo. Diego merecía una vida mejor. Escuelas elitistas donde su inteligencia pudiera florecer sin las cadenas de la pobreza, estabilidad financiera que lo protegiera de las garras del mundo cruel. Y sobre todo, una familia completa donde el amor no fuera un lujo robado en visitas clandestinas. Natalia había hecho un trabajo heroico criándolo sola, enfrentando turnos agotadores que le rompían el cuerpo, náuseas que la doblaban como un látigo. Pero ahora que yo estaba en el panorama, sentía el deber abrumador de proporcionarle todo lo que se había perdido, compensando con riqueza lo que el destino nos había arrancado con violencia. El problema era confrontar a mi madre, Esperanza, cuya sombra se cernía como un vampiro sediento de control. Y sabía que esa batalla sería brutal, llena de veneno verbal y manipulaciones que dejarían cicatrices profundas. La confrontación en el despacho de la mansión Mendoza fue como entrar en un campo minado, donde cada palabra podía detonar una explosión de furia familiar. Entré no como el hijo sumiso que buscaba aprobación, sino como un guerrero paternal listo para defender su territorio con uñas y dientes. Esperanza, con su intuición afilada como una navaja ensangrentada, detectó el cambio en mi postura, la determinación en mis ojos que anunciaba una rebelión sangrienta contra su reinado tiránico. Cuando le informé calmadamente que había encontrado a Natalia y, más importante, que tenía un nieto de 5 años, su reacción fue un torbellino, shock que le palidecía el rostro como un cadáver, negación que escupía como veneno, furia que la hacía temblar como si estuviera a punto de estallar en llamas. Finalmente, amenazó con guerra total para proteger el honor familiar, viéndolo como una invasión de una puta ambiciosa que buscaba diluir nuestra sangre pura con su linaje inferior.
Pero yo ya no era el títere que ella manipulaba. Encontrar a mi hijo había despertado un instinto primal, una rabia paternal que trascendía cualquier chantaje social o económico. Cuando amenazó con desheredarme si persistía en esta locura, respondí que mi hijo valía más que cualquier fortuna manchada de sangre. Cuando me recordó las oportunidades sociales que perdería al asociarme con esa mujer y su bastardo, respeté que Diego no era un bastardo. Era mi hijo legítimo y planeaba reconocerlo oficialmente, aunque eso significara quemar puentes con la élite que nos rodeaba como hienas. Cuando recurrió al chantaje emocional, recordándome sus sacrificios, le agradecí, pero le expliqué que ahora mis responsabilidades paternas eran una prioridad que aplastaba cualquier obligación filial como un puño de hierro. La conversación duró horas, con ella desplegando cada arma psicológica en su arsenal tóxico. Pero por primera vez, era inmune a su veneno. Había encontrado algo más poderoso: el amor incondicional por mi hijo, la determinación de ser el padre que merecía, protegiéndolo de las garras que habían intentado destrozar su existencia antes de nacer. Mi decisión final fue clara. Sin espacio para negociación, reconocería a Diego. Lo apoyaría financieramente. Sería parte de su vida. Y si eso implicaba ser excluido del imperio, estaba preparado para esa amputación sangrienta. Además, advertí que cualquier intento de dañar a Natalia o Diego desataría una guerra legal que expondría sus tácticas crueles de hace 5 años, como un escándalo que la devoraría viva en los medios. Esperanza calculó las implicaciones: un juicio público revelando cómo había destruido a una embarazada, mantenido separados a padre e hijo, usado poder para infligir sufrimiento. El escándalo no solo arruinaría su reputación, sino que golpearía los negocios como un misil. Por primera vez, se encontró sin cartas ganadoras, derrotada por el amor paternal que había subestimado. Pero su rendición fue falsa. La guerra que declaró contra esta nueva realidad fue meticulosa, cruel, multifacética, como una asesina serial acechando en las sombras. No podía atacarme directamente sin perderme, así que dirigió su artillería hacia Natalia, usando tácticas despiadadas que recordaban la masacre de 5 años atrás. Pero con desesperación renovada, contrató investigadores para desenterrar cada detalle de la vida de Natalia, buscando mugre que la pintara como madre inadecuada o mujer de moral cuestionable, imaginando escenas de promiscuidad que justificaran su odio. Cuando falló, porque Natalia había vivido ejemplarmente, dedicada a Diego con un amor que brillaba como un faro en la oscuridad. Esperanza recurrió a sabotajes directos, presión al propietario del edificio para desalojarlos, contactos con el dueño del restaurante para sembrar dudas sobre su lealtad, incluso intentos de sobornar maestros de la escuela de Diego para fabricar problemas inexistentes. Era una campaña de terror psicológico, diseñada para hacer su vida un infierno ardiente, obligándola a huir otra vez con mi hijo, como una presa sangrando en la casa. Pero esta vez, Natalia no estaba sola. Yo había aprendido de mi pasividad anterior, cuando permití que mi madre destrozara a la mujer que amaba con sus garras venenosas. Ahora, motivado por proteger a Diego, me convertí en un adversario formidable. Contraté abogados para documentar cada acoso, cada amenaza, cada sabotaje, construyendo un caso como una fortaleza impenetrable. Usé mi influencia como contraataque. Compré el edificio cuando presionó al landlord, convirtiéndome en el nuevo dueño. Le ofrecí a Natalia un puesto en mi empresa con salario triplicado.
liberándola de turnos que le rompían el cuerpo. Amenacé con retirar donaciones familiares a la escuela si continuaban las interferencias. Por primera vez, usaba mi poder no para acumular riqueza, sino para defender a los míos, aplastando las maquinaciones de mi madre como un tanque sobre minas. Diego, inteligente para su edad, percibía la tensión como un animal oliendo sangre, aunque intentábamos escudarlo. Notaba mi expresión preocupada, las conversaciones susurradas que se cortaban como cuchilladas. En su lógica infantil, culpaba su llegada a los problemas, creyendo que su aceptación de un padre había desatado el caos. Una noche, mientras Natalia lo acostaba, preguntó con seriedad desgarradora: «Mami, ¿sería mejor si le dijéramos a papá Javier que se vaya? Así estarías menos triste». La pregunta partió el corazón de Natalia como un vidrio roto, confirmando que nuestro escudo había fallado. Diego sacrificaba su nueva relación paternal por su madre, un acto de amor puro que nos obligaba a terminar la batalla por su bienestar emocional. La solución vino de don Ricardo Mendoza, mi abuelo de 87 años, observando desde su ático como un águila vieja pero astuta. Había construido el imperio con astucia y comprensión humana. Y tras semanas de reportes, decidió intervenir con autoridad patriarcal absoluta. Convocó una reunión familiar, incluyendo a Natalia y Diego, a quienes había investigado independientemente, revelando no defectos, sino sacrificio maternal heroico. En el gran salón, con pompa, declaró que Diego era su bisnieto reconocido. Natalia merecía respeto como madre de un heredero, y cualquier interferencia tendría consecuencias severas. Modificó su testamento para incluir a Diego directamente, asegurando su futuro independientemente de generaciones intermedias. Su justificación fue demoledora: Diego era familia. Punto. No importaban orígenes, clase social o escándalos. Impresionado por Natalia, su carácter auténtico en años de lucha, vio en ella una aliada, no enemiga. Esperanza quedó atónita, perdiendo su aliado tradicional. La guerra terminó en derrota espectacular, alterando su posición jerárquica. La transformación fue inmediata. Natalia respiró sin miedo. Yo planeé un futuro equilibrado. Diego fue solo un niño con familia completa. Todos ganamos: seguridad, valentía, justicia. Solo Esperanza perdió. Pero eventualmente vería en Diego una oportunidad de redención si encontraba humildad. 6 meses después, la mansión se transformó, ala renovada para Natalia y Diego, con salas de juegos vastas, bibliotecas. Javier reestructuró horarios para mañanas y tardes con Diego, compensando años perdidos. Natalia retomó estudios en universidad de élite, encontrando lugar en la dinámica familiar como igual. Nuestra relación floreció en asociación profunda, respeto mutuo, paternidad compartida, unidos por sacrificios. Don Ricardo halló alegría en Diego, enseñándole ajedrez y vida, revitalizado por su bisnieto compasivo. Esperanza, tras resistencia, se ablandó con gestos de Diego, transformándose en abuela orgullosa, aprendiendo límites del control. El reconocimiento oficial fue ceremonia emotiva. Firmé documentos legalizando paternidad, herencia. Diego corrió: ahora soy tu hijo para siempre. Siempre lo fuiste, respondí llorando. Celebración llena de risas, música, noche en terraza, mirando luces.
Tomé mano de Natalia. ¿Te casarías conmigo? Sí. Desde esa noche prohibida. Nuestra historia, de pasión violenta a triunfo, probaba que amor conquista obstáculos, incluso los más despiadados. Viejo bastardo, has salvado mi familia con tu intervención sangrienta. Pensé con una mezcla de gratitud y resentimiento hacia don Ricardo, mientras su declaración patriarcal cortaba el aire de la mansión como una espada oxidada pero letal, cambiando el curso de nuestra guerra familiar en un instante de drama explosivo. 6 meses después de esa reunión histórica que había destrozado las maquinaciones de Esperanza como un puñetazo en el rostro, la mansión Mendoza se había transformado en un bastión de lujo renovado, donde el ala este había sido remodelada con precisión quirúrgica para acoger a Natalia y Diego, creando un espacio que mezclaba opulencia con calidez humana. Como si el dinero pudiera curar las heridas profundas de años de separación violenta. Las habitaciones estaban diseñadas para las necesidades de un niño de 6 años y su madre resiliente, con paredes pintadas en tonos suaves que contrastaban con los mármoles fríos del resto de la casa, y ventanales que dejaban entrar la luz de Ciudad de México como un bálsamo sobre cicatrices aún sangrantes. Diego ahora tenía una sala de juegos más vasta que el apartamento miserable donde había pasado sus primeros años de lucha, llena de juguetes electrónicos que zumbaban como promesas de un futuro robado. Una biblioteca personal rebosante de libros que narraban aventuras heroicas, recordándome las mías propias perdidas en la ambición familiar. Yo, Javier, había reestructurado mi horario empresarial con la determinación de un guerrero herido, dedicando mañanas enteras a Diego antes de que partiera a la escuela élite que ahora atendía, y tardes completas a jugar con él en los jardines exuberantes, compensando con creces los 5 años robados por la traición materna que aún me quemaba como ácido en las venas. Ver cómo padre e hijo forjábamos rutinas cotidianas, bromas internas que estallaban en risas genuinas, tradiciones familiares que nacían de la nada. Era como presenciar un milagro emocional que se desarrollaba día tras día, pero con un trasfondo de dolor latente, recordando las noches en que Natalia lo había criado sola, enfrentando náuseas que la doblaban como latigazos y turnos que le rompían el cuerpo en pedazos sangrientos. Cada abrazo de Diego era una victoria sobre el pasado, pero también una puñalada recordándome lo cerca que habíamos estado de perderlo todo en una batalla de egos y poder. Natalia, la mujer cuya belleza natural había sido forjada en el fuego de la adversidad, experimentó la transformación más dramática de todos nosotros, pasando de empleos de supervivencia que la habían dejado con manos callosas y espalda rota a retomar sus estudios de enfermería en una de las universidades privadas más prestigiosas del país, con todos los gastos cubiertos por el Imperio Mendoza, que una vez la había aplastado como a un insecto. Ya no era la sirvienta humillada, ni la madre soltera luchando contra el hambre, sino una figura respetada dentro de la dinámica familiar. Una posición que equilibraba privilegios con responsabilidades, permitiéndole mantener su independencia mientras se integraba en un mundo que había intentado destruirla con veneno social. Nuestra relación había florecido más allá de la pasión inicial de aquella noche prohibida, donde nuestros cuerpos se habían entrelazado en un torbellino de sudor y gemidos desesperados. Ahora era una asociación profunda, basada en el respeto mutuo ganado en batallas compartidas, la paternidad que nos unía como cadenas irrompibles, y la comprensión de los sacrificios que habíamos hecho, como derramar sangre propia para proteger al otro. Don Ricardo, el patriarca de 87 años, cuya mente seguía afilada como una daga envenenada, encontró en Diego la fuente de alegría más intensa de sus últimos días,
revitalizándose como si la presencia del bisnieto inyectara vida en sus venas marchitas. Pasaba horas interminables enseñándole al niño sobre la historia familiar, llena de conquistas empresariales teñidas de traiciones y ambiciones sangrientas, sobre los secretos de los negocios que habían construido un imperio sobre ruinas ajenas, y sobre lecciones de vida que hablaban de estrategia y paciencia en un mundo cruel. Pero también aprendía de Diego, cuya perspectiva fresca e inocente, heredada de la humildad de Natalia, lo desafiaba a reconsiderar sus prejuicios arraigados. En las tardes soleadas, era común hallarlos en la terraza jugando ajedrez, con don Ricardo explicando no solo las reglas del tablero, sino las metáforas de poder y traición que aplicarían a la vida real. Mientras Diego, con su inteligencia aguda pero compasiva, movía piezas con una intuición que impresionaba al viejo león. La reconciliación más sorprendente y controvertida fue con Esperanza, quien después de meses de resistencia silenciosa y resentimiento que bullía como veneno en sus venas, comenzó a ceder ante los gestos inocentes de Diego, que la ganaban con dibujos infantiles garabateados con crayones. Preguntas curiosas sobre su día que perforaban su armadura de hierro y una inclusión natural en las conversaciones familiares, como si ella siempre hubiera sido parte de su mundo pequeño pero puro. Lentamente, Esperanza vio en Diego no la amenaza existencial que había imaginado en sus pesadillas clasistas, sino un nieto extraordinario que combinaba lo mejor de ambas sangres, la astucia Mendoza con el corazón generoso de Natalia, creando un ser que podría redimir los pecados familiares acumulados durante generaciones. Su transformación de antagonista cruel a abuela orgullosa no fue instantánea ni libre de conflictos internos que la desgarraban como garras, pero fue real y permanente, obligándola a aprender una lección tardía sobre los límites del control absoluto y el poder redentor de la aceptación. Aunque en sus momentos solitarios aún sentía el ardor de la derrota, el reconocimiento oficial de Diego como heredero Mendoza fue una ceremonia que fusionaba tradición ancestral con emoción cruda, celebrada en presencia de abogados con rostros impasibles, familiares cercanos que observaban con una mezcla de envidia y alivio, y amigos íntimos que conocían los detalles sangrientos de nuestra lucha. Firmé los documentos legales con mano temblorosa, estableciendo oficialmente la paternidad que el destino había intentado negar, asegurando derechos de herencia que protegerían a Diego de cualquier tormenta futura, y garantizando un futuro financiero independiente de caprichos familiares. Pero más allá de los aspectos burocráticos, el momento culminante fue emocionalmente devastador. Diego, vestido en su mejor traje que lo hacía parecer un pequeño príncipe, pero conservando la espontaneidad de un niño de 6 años, corrió hacia mí tras la firma y susurró al oído con voz inocente: «Ahora sí, soy tu hijo de verdad para siempre». Mis lágrimas rodaron sin control, respondiendo en voz alta para que todos oyeran: «Siempre fuiste mi hijo de verdad. Campeón». Ahora todo el mundo lo sabe también. Un intercambio que cortaba el aire como una confesión de amor paternal en medio de un campo de batalla. La celebración posterior fue la primera fiesta familiar genuina en la mansión en décadas, rebosante de risas que resonaban como ecos de victoria, música que pulsaba como corazones acelerados, y una alegría que solo surge cuando una familia se recompone tras haber sido destrozada por fuerzas internas. Esa noche, después de que Diego se durmiera en su nueva habitación, rodeado de juguetes relucientes, pero abrazando su oso de peluche gastado, símbolo de los años de pobreza y amor maternal puro, Natalia y yo nos sentamos en la terraza contemplando las luces parpadeantes de Ciudad de México
que se extendían como un mar de estrellas caídas. El contraste con aquella noche lluviosa de hace 5 años era abrumador, como si hubiéramos sido almas diferentes en una vida anterior llena de pasión prohibida y traiciones sangrientas. Habíamos perdido 5 años en un vacío agonizante, sufrido separaciones que nos habían rasgado el alma, luchado batallas que parecían imposibles de ganar contra un enemigo que era mi propia madre, pero finalmente habíamos llegado al puerto donde pertenecíamos, unidos como familia en un lazo forjado en fuego y sangre. Tomé la mano de Natalia con ternura, sintiendo la calidez que me recordaba nuestra primera noche de éxtasis violento, y le susurré las palabras que había guardado durante años de anhelo tortuoso. Te casarías conmigo, no porque necesitemos papeles para ser familia, sino porque quiero que el mundo entero sepa que eres el amor de mi vida y la madre del hijo más extraordinario que existe. Ella no dudó, respondiendo con un sí que resonaba desde aquella noche inicial, sellando nuestro compromiso con un beso que revivía la pasión contenida, pero ahora enriquecida con la madurez de sobrevivientes. Nuestra historia, nacida de una noche de sexo prohibido y amor magnético, se había convertido en el cuento más improbable, complicado y genuino imaginable, demostrando que el amor verdadero, combinado con determinación feroz y sacrificios que dejan cicatrices profundas, puede conquistar cualquier obstáculo, incluso los más poderosos y despiadados como el clasismo y la manipulación familiar. Pero no todo era idílico en esta nueva realidad. Agregando un toque de drama controvertido, comencé a notar sombras persistentes de resentimiento en Esperanza, quien, a pesar de su aparente reconciliación, tramaba en secreto formas sutiles de influir en Diego, intentando moldearlo a su imagen con lecciones veladas de superioridad social que chocaban con la humildad que Natalia le había inculcado. Una tarde, la sorprendí, susurrándole al niño sobre la importancia de la sangre pura, palabras que me hirvieron la sangre como veneno, obligándome a confrontarla en privado con una furia contenida que amenazaba con explotar en violencia verbal. Madre, si vuelves a envenenar su mente con tus prejuicios sangrientos, te juro que te cortaré de nuestras vidas como un tumor maligno. Le espeté, marcando un límite que ella cruzaba a su riesgo. Esta tensión latente añadía un filo controvertido a nuestra paz, recordándonos que las heridas familiares no cierran completamente, sino que supuran ocasionalmente, manteniendo la narrativa en un equilibrio precario entre amor y conflicto. Mientras tanto, Natalia, empoderada por su nueva posición, comenzó a explorar su sexualidad reprimida durante años de supervivencia, llevando nuestra intimidad a niveles más intensos y exploratorios, con noches de pasión que incorporaban elementos de dominación y sumisión que reflejaban nuestras batallas pasadas, como si cada caricia fuera una victoria sobre el dolor. Diego, ajeno a estos matices adultos, florecía en su inocencia, pero su curiosidad infantil lo llevaba a preguntas incómodas sobre el pasado, como ¿por qué abuela Esperanza a veces me mira como si estuviera enojada conmigo?, obligándonos a navegar explicaciones que equilibraban verdad y protección, tejiendo una red de emociones complejas que mantenía nuestra historia vibrante y llena de drama interno. Así, en este capítulo de redención, el amor familiar triunfaba, pero con un trasfondo de controversia que aseguraba que nada fuera predecible, manteniendo el pulso acelerado como en una novela de intrigas sangrientas. Carajo, esta boda será el clavo final en el ataúd de los prejuicios de mi madre, exclamé en silencio mientras visualizaba el altar donde Natalia y yo sellaríamos nuestra unión.
un acto de rebelión sexual y emocional que desafiaría las raíces podridas de mi linaje familiar, teñidas de sangre clasista y manipulaciones venenosas. Un año después de mi propuesta en esa terraza iluminada por las luces de la ciudad, que parpadeaban como ojos acusadores en la noche, nuestra vida en la mansión Mendoza había evolucionado hacia una estabilidad aparente, pero con grietas profundas que supuraban como heridas infectadas, recordándonos que la victoria sobre Esperanza no era absoluta, sino un armisticio frágil mantenido por la autoridad de don Ricardo. La planificación de la boda se convirtió en un campo de batalla sutil, donde cada detalle, desde la lista de invitados hasta el diseño del vestido de Natalia, era una oportunidad para que mi madre inyectara su veneno, intentando diluir la pureza de nuestro amor con insinuaciones de que Natalia era una intrusa ambiciosa, una mujer cuya belleza curvilínea había sido forjada en la pobreza para seducir y destruir fortunas. Pero yo, fortalecido por el instinto paternal que me había transformado en un protector feroz, contrarrestaba cada ataque con determinación, asegurándome de que la ceremonia reflejara no solo nuestra pasión renovada, sino el triunfo sobre las barreras que nos habían separado con violencia sangrienta. Natalia, ahora inmersa en sus estudios de enfermería, que avanzaban con la precisión de una cirugía exitosa, había desarrollado una confianza que la hacía aún más irresistible. Su cuerpo maduro por la maternidad, respondiendo a mis toques con una intensidad que recordaba nuestra primera noche de éxtasis prohibido, pero ahora enriquecida con exploraciones más osadas, incorporando elementos de dominación que reflejaban las batallas emocionales que habíamos librado. Noches enteras pasábamos entrelazados en sábanas empapadas de sudor, sus gemidos ecoando como gritos de liberación, mientras yo la poseía con una ferocidad que exorcizaba los demonios del pasado. Cada embestida, una afirmación de que ella era mía, no como posesión, sino como igual en una unión forjada en fuego y sangre. Diego, nuestro hijo de 7 años ya, florecía en este entorno híbrido de lujo y humildad, su inteligencia aguda absorbiendo lecciones de don Ricardo sobre estrategias empresariales que olían a ambición depredadora, pero equilibradas con los valores de Natalia, quien le enseñaba empatía hacia los menos privilegiados, recordándole sus orígenes en apartamentos miserables donde el hambre acechaba como un lobo. Sin embargo, las sombras de resentimiento persistían, especialmente en Esperanza, cuya aparente reconciliación ocultaba un rencor que bullía como lava bajo la superficie, manifestándose en comentarios cortantes durante las cenas familiares, donde cuestionaba sutilmente la adecuación de Natalia para el rol de esposa Mendoza, insinuando que su pasado como sirvienta la marcaba con una mancha indeleble, como sangre seca en una herida antigua. Una noche, durante una discusión acalorada en el salón principal, Esperanza estalló con veneno verbal. Esa mujer te ha envuelto en sus redes sexuales, Javier, como una araña devorando a su presa. Y ahora pretende diluir nuestra sangre pura con su linaje inferior. Sus palabras me hirvieron la sangre y respondí con furia contenida, mi voz temblando como un filo a punto de cortar: madre, si continúas envenenando nuestro hogar con tu odio clasista, te arrancaré de nuestras vidas como un tumor gangrenoso. Porque Diego y Natalia son mi familia verdadera, no tus ilusiones de superioridad manchadas de crueldad. La confrontación dejó un silencio pesado, pero reforzó mi resolución de proteger a los míos de sus garras manipuladoras. Don Ricardo, observando desde su posición de patriarca venerable, intervenía con sabiduría acumulada en décadas de batallas empresariales sangrientas,
donde había aplastado competidores como insectos bajo su bota, pero ahora usaba esa astucia para mediar, recordándole a Esperanza que Diego representaba la continuidad del legado, un heredero que combinaba astucia con compasión, cualidades que podrían elevar el imperio más allá de sus prejuicios obsoletos. En sesiones privadas con mi abuelo, Diego aprendía no solo ajedrez, sino tácticas de vida que involucraban riesgos calculados, como sacrificar una pieza menor para capturar la reina enemiga, metáforas que aplicaba inocentemente a sus juegos, pero que yo veía como preparación para un mundo cruel, donde el poder se ganaba con sangre y sudor. Natalia, por su parte, se involucraba cada vez más en causas sociales, usando su posición privilegiada para ayudar a mujeres en situaciones similares a la suya, fundando un programa de becas para madres solteras que estudiaban enfermería. Un acto de redención que la hacía brillar con una luz interna, atrayéndome aún más a su cama, donde celebrábamos sus triunfos con pasión desatada. Sus uñas clavándose en mi espalda como recordatorios de las luchas superadas. La boda se planeó para una fecha simbólica, exactamente 6 años después de nuestra noche de pasión inicial. Un guiño al destino que nos había unido en un torbellino de deseo prohibido y nos había separado con crueldad, solo para reunirnos en un clímax de amor victorioso. Pero no todo era armónico, agregando controversia. Surgieron rumores en círculos sociales sobre el escándalo de mi unión con una exsirvienta, alimentados por aliados de Esperanza, que difundían chismes venenosos sobre supuestas infidelidades pasadas de Natalia, pintándola como una seductora calculadora que había usado su cuerpo para ascender. Estos ataques me enfurecían, llevándome a contratar investigadores para desmentirlos, revelando que eran fabricaciones maliciosas y respondiendo con demandas legales que cortaban como cuchillas, silenciando a los detractores, pero dejando un reguero de enemistades que amenazaban con explotar como bombas en la ceremonia. Diego, sensible a las tensiones, comenzó a manifestar ansiedades en forma de pesadillas donde soñaba con separaciones violentas, despertando gritando en la noche, su pequeño cuerpo temblando como hoja en tormenta, obligándonos a Natalia y a mí a consolarlo con abrazos que olían a miedo reprimido. Papá, ¿por qué abuela Esperanza me mira como si quisiera cortarme en pedazos? Preguntaba con inocencia desgarradora, forzándonos a navegar explicaciones delicadas que equilibraban verdad y protección, explicándole que las familias a veces pelean como animales heridos, pero que el amor siempre prevalece si se lucha con uñas y dientes. Estas conversaciones profundizaban nuestro lazo, pero también revelaban las cicatrices emocionales que la guerra familiar había infligido, como heridas que supuraban pus emocional, recordándonos que la paz era frágil. En medio de los preparativos, Natalia y yo encontramos momentos de intimidad robada, escapando a rincones ocultos de la mansión para entregarnos a sesiones de sexo intenso que servían como válvula de escape. Sus piernas envolviéndome con fuerza mientras yo la penetraba con urgencia. Cada clímax, un grito de defiance contra los obstáculos que aún acechaban. Una tarde, en el jardín bajo un sol que quemaba como juicio divino, discutimos planes futuros, incluyendo la posibilidad de otro hijo, un hermanito para Diego que sellaría nuestra unión con nueva vida, pero temiendo las complicaciones que Esperanza podría inyectar como veneno en una vena. Javier, no dejaré que esa mujer nos robe más tiempo, susurraba Natalia con determinación, sus ojos ardiendo con fuego maternal, inspirándome a fortalecer nuestras defensas. Don Ricardo, sintiendo el pulso de la familia, organizó una cena de reconciliación forzada,
donde obligó a Esperanza a confrontar sus demonios, recordándole anécdotas de su propia juventud donde había luchado contra prejuicios similares, humanizándola ante nosotros como una mujer herida por su pasado, no solo una tirana. La noche culminó en lágrimas y abrazos tentativos, pero con una promesa de Esperanza de asistir a la boda sin interferencias. Un paso controvertido que dividía opiniones en la familia. Algunos viéndolo como capitulación genuina, otros como táctica para infiltrar más veneno. Diego, ajeno a las profundidades, contribuía con dibujos de la boda donde todos sonreían. Inocencia que nos motivaba a perseverar. Finalmente, la víspera de la boda trajo una tormenta literal. Lluvia azotando los ventanales como eco de aquella noche inicial, pero esta vez interpretada como bendición, lavando los pecados pasados. Natalia y yo, en nuestra suite, nos entregamos a una noche de pasión premeditada. Sus curvas presionadas contra mí en un baile de deseo que culminaba en orgasmos explosivos, preparándonos para el compromiso eterno. Al amanecer, con el sol rompiendo nubes, me preparé para el altar, sabiendo que esta unión no solo era amor, sino declaración de guerra ganada contra el destino cruel. La ceremonia, en la capilla familiar adornada con flores que olían a victoria, reunió a aliados y enemigos, con Diego portando anillos con orgullo infantil, simbolizando la familia reconstruida de las ruinas. Pero en el momento del sí, acepto, un invitado inesperado, un primo lejano aliado de Esperanza, irrumpió con acusaciones escandalosas sobre el pasado de Natalia, alegando pruebas fabricadas de infidelidad, desatando un caos que amenazaba con convertir la boda en un baño de sangre verbal. Mi reacción fue instintiva, lo confronté con furia, mi puño apretado listo para golpear, pero Natalia intervino con gracia, desmintiendo con evidencia que humillaba al intruso, convirtiendo el drama en triunfo, reforzando nuestro lazo ante testigos. La boda prosiguió, sellada con un beso apasionado que saboreaba a venganza dulce, pero dejando una semilla de desconfianza que germinaría en desafíos futuros. En los meses posboda, nuestra luna de miel en una isla remota fue un oasis de sexo desinhibido y conversaciones profundas, planeando expandir la familia mientras consolidábamos nuestro poder contra remanentes de oposición. De regreso, Natalia anunció embarazo, una noticia que explotó como bomba de alegría, pero también de temor, sabiendo que Esperanza podría ver al nuevo heredero como amenaza renovada. Diego, emocionado por un hermano, fortalecía su rol, pero preguntas sobre el pasado persistían, obligándonos a revelar verdades editadas que lo maduraban prematuramente. Así, nuestra saga continuaba, un tapiz de amor, controversia y resiliencia, probando que las familias forjadas en fuego resisten cualquier tormenta. Demonios, este embarazo será una bomba que detonará los restos de la guerra familiar. Pensé con una furia contenida mientras Natalia anunciaba la noticia en nuestra suite post-luna de miel. Su vientre apenas comenzando a hincharse, como preludio a una nueva vida que podría reavivar las llamas de resentimiento en Esperanza, amenazando con convertir nuestra paz ganada en un campo minado de conflictos sangrientos. 3 meses después de la boda, que había sido un torbellino de emociones y controversias, con aquel intruso expulsado como un perro apaleado tras su acusación fallida, nuestra existencia en la mansión Mendoza se había asentado en una rutina de lujo vigilado, donde cada día era una victoria sobre el pasado, pero con ecos de traición que resonaban como disparos lejanos.
El embarazo de Natalia añadió una capa de vulnerabilidad y alegría explosiva. Su cuerpo transformándose con curvas más pronunciadas que avivaban nuestra intimidad nocturna. Sesiones de pasión, donde yo la exploraba con una delicadeza protectora, sus gemidos mezclándose con susurros de planes para el nuevo heredero. Pero siempre con el temor latente de que Esperanza viera esta concepción como una invasión renovada a su dominio, inyectando veneno en venas familiares ya cicatrizadas. Diego, ahora un niño de 7 años, con una curiosidad que cortaba como un bisturí, reaccionaba al anuncio con una mezcla de excitación infantil y ansiedades profundas, preguntando sobre el hermanito con ojos brillantes, pero también manifestando miedos en dibujos donde figuras sombrías separaban a la familia, reflejo de las pesadillas que aún lo asaltaban como fantasmas de la separación inicial. Natalia y yo lo consolábamos en sesiones familiares que se extendían hasta la madrugada, explicándole con palabras cuidadosas que este nuevo miembro fortalecería nuestros lazos. No los rompería, pero sabiendo que sus preguntas inocentes, abuela Esperanza, ¿querrá al bebé o lo mirará mal como a mí?, revelaban las cicatrices emocionales que la guerra había grabado en su alma joven, como marcas de latigazos invisibles. Don Ricardo, el patriarca cuya intervención había sido un golpe maestro, celebraba el embarazo como una bendición para el legado, organizando consultas médicas con los mejores especialistas. Sus ojos ancianos brillando con una vitalidad renovada al imaginar otro bisnieto que perpetuaría la sangre Mendoza, mezclada ahora con la resiliencia de Natalia. Esperanza, cuya reconciliación seguía siendo un armisticio tenso, reaccionaba con una ambivalencia que bullía como ácido, felicitándonos en público con sonrisas forzadas, pero en privado murmurando sobre la rapidez con que esa mujer expande su influencia, palabras que me llegaban a través de sirvientes leales, avivando mi vigilancia como un guardia en una prisión. Una confrontación inevitable ocurrió durante una cena formal, donde su comentario cortante sobre precauciones necesarias para proteger el linaje me hizo estallar. Madre, si intentas sabotear este embarazo con tu veneno clasista, te juro que te excluiré como a un cáncer metastásico, porque este niño es fruto de amor genuino, no de tus maquinaciones podridas. Su rostro palideció como un cadáver, pero el intercambio marcó un límite, forzándola a una tregua más genuina, aunque sus ojos aún destellaban con rencor contenido, como brasas listas para encender un incendio. Natalia, empoderada por su rol como esposa y futura madre doble, intensificaba su involucramiento en causas sociales, expandiendo su programa de becas para madres solteras con fondos del imperio, visitando barrios marginales donde su pasado resonaba como ecos dolorosos, distribuyendo recursos con una determinación que la hacía irresistible. Nuestras noches se volvían rituales de conexión profunda. Su cuerpo embarazado, respondiendo a mis caricias con una sensibilidad aumentada, explorando posiciones que acomodaban su vientre creciente mientras susurrábamos sobre nombres y sueños. Cada orgasmo, un acto de defiance contra las sombras del pasado. Pero no todo era idílico. Controversias externas surgían de rumores en la prensa amarilla, alimentados por exaliados de Esperanza, alegando que el embarazo era una estrategia para consolidar herencia, pintando a Natalia como una manipuladora sexual que usaba su fertilidad como arma. Respondíamos con comunicados legales que cortaban como navajas, demandando retractaciones que silenciaban el ruido, pero dejando un reguero de enemistades que acechaban como lobos. Diego, en su escuela élite,
comenzaba a enfrentar bullying sutil de compañeros de familias tradicionales, quienes repetían chismes sobre sus orígenes impuros, obligándonos a intervenciones que fortalecían su resiliencia, enseñándole a defenderse con palabras afiladas como dagas, pero también con empatía que lo diferenciaba de la crueldad heredada. Don Ricardo lo tomaba bajo su ala en sesiones extendidas, narrando anécdotas de batallas empresariales donde había derramado sangre metafórica para construir el imperio, instándolo a equilibrar ambición con humanidad. Lecciones que Diego absorbía con una madurez prematura, aplicándolas en juegos donde conquistaba territorios con estrategia y misericordia. Natalia, preocupada por el impacto del estrés en el feto, incorporaba rutinas de meditación familiar, sesiones donde respirábamos juntos, expulsando tensiones como humo tóxico, fortaleciendo nuestros lazos emocionales. Un punto de inflexión controvertido llegó con una ecografía que revelaba gemelos, una noticia que explotó como granada de alegría y complicaciones, duplicando las apuestas en nuestra dinámica familiar. Esperanza, al enterarse, oscilaba entre genuino interés y sospecha, ofreciendo ayuda médica, pero con condiciones implícitas que olían a control, forzándome a rechazarlas con firmeza. Aceptaremos solo si viene sin cadenas. Madre, porque estos niños no serán peones en tus juegos de poder sangrientos. La revelación intensificaba nuestra intimidad, con noches donde explorábamos el cuerpo cambiante de Natalia con ternura y pasión, sus senos hinchados respondiendo a mis toques con sensibilidad eléctrica, culminando en éxtasis que celebraban la vida naciente. Diego, emocionado por dos hermanitos, dibujaba familias expandidas, pero sus preguntas sobre el pasado se profundizaban. ¿Por qué nos escondiste tanto tiempo, mami? Obligándonos a revelaciones graduales que lo maduraban, tejiendo una narrativa de protección maternal contra crueldad externa. En medio de esto, Natalia enfrentaba desafíos físicos del embarazo gemelar, náuseas que la doblaban como latigazos y fatiga que la postraba, recordando sus meses solitarios con Diego, pero ahora con mi apoyo constante, masajeando su espalda rota por el peso, atendiendo sus antojos con dedicación que redimía mis ausencias pasadas. Don Ricardo, revitalizado, planeaba expansiones al testamento para incluir a los gemelos, asegurando su futuro contra cualquier tormenta. Un acto que irritaba a Esperanza, pero consolidaba su autoridad patriarcal. Controversias surgían de familiares lejanos que cuestionaban la legitimidad, alegando manipulaciones. Pero contrarrestábamos con pruebas genéticas que silenciaban dudas como un martillo sobre yunque. Los meses avanzaban con una mezcla de dicha y vigilancia, culminando en una fiesta prenatal que reunía aliados, pero donde un intento sutil de Esperanza, de influir sugiriendo nombres apropiados para el linaje, desataba una discusión acalorada, terminando en su retirada humillada. Un paso hacia aceptación forzada. Natalia, radiante pese al agotamiento, se convertía en pilar, su programa social expandiéndose con donaciones que ayudaban a cientos, ganando reconocimiento público que eclipsaba chismes. Nuestras noches evolucionaban a intimidad adaptada, con toques suaves que exploraban placeres alternos, manteniendo la chispa viva. El nacimiento de los gemelos, Ana y Mateo, llegó en una noche tormentosa. Tras un parto agonizante, donde Natalia gritaba de dolor como si su cuerpo se rasgara, pero emergiendo victoriosa con dos bebés perfectos que lloraban con vigor. Diego los recibía con aue infantil, jurando protegerlos como guardián. Esperanza, al verlos,
suavizaba su coraza. Lágrimas traicionando su fachada. Un momento de redención genuina. Don Ricardo bendecía la escena, viendo el legado asegurado. Nuestra familia, ahora expandida, enfrentaba el futuro con resiliencia, probando que el amor conquista incluso las sombras más oscuras, aunque con controversias latentes que mantenían el drama vivo. Pero agregando un giro controvertido, descubrí cartas antiguas de esperanza, revelando su propio pasado humilde, similar al de Natalia, explicando su odio como proyección, llevándome a una confrontación emocional donde lloramos juntos, forjando una alianza tentativa. Los gemelos crecían en un hogar de amor mixto con tensiones. Diego, madurando como hermano mayor, mientras Natalia y yo explorábamos nuevas dimensiones sexuales postparto, intensificando nuestra unión. La saga continuaba, un tapiz de triunfo y conflicto, afirmando que las familias forjadas en adversidad resisten con fuerza primal. Maldita sea. Estos gemelos serán la daga que finalmente mate los restos de resentimiento en esta familia, exclamé en mi mente mientras observaba a Ana y Mateo en sus cunas, sus llantos iniciales resonando como gritos de batalla que desafiaban cualquier sombra restante de la guerra emocional que había marcado nuestras vidas con cicatrices profundas y sangrientas. Un año después del nacimiento de los gemelos, que había sido un parto agonizante, donde Natalia había gritado de dolor como si su útero se rasgara en dos, expulsando nueva vida en un torrente de sudor y lágrimas. Nuestra mansión Mendoza se había convertido en un santuario de caos organizado, donde el lujo se entremezclaba con el desorden vital de una familia expandida, recordándonos que la victoria sobre el pasado no era un cierre absoluto, sino un equilibrio precario mantenido por amor y vigilancia constante. Los gemelos, con sus ojos idénticos a los míos y la sonrisa traviesa de Natalia, crecían con una vitalidad que llenaba cada rincón. Sus cuerpos pequeños retorciéndose en juegos que simbolizaban la renovación, pero también avivando tensiones latentes. Como cuando Esperanza intentaba imponer rutinas estrictas que chocaban con la libertad que Natalia defendía, creando fricciones que amenazaban con explotar como veneno en una herida reabierta. Diego, ahora un niño de 8 años, con una madurez forjada en el fuego de nuestras batallas familiares, asumía su rol de hermano mayor con una dedicación que me partía el corazón, protegiendo a los gemelos de cualquier percance con una ferocidad instintiva, pero también manifestando celos sutiles que emergían en momentos de vulnerabilidad, como cuando preguntaba por qué los bebés recibían más atención, obligándonos a equilibrar el amor con explicaciones que calmaban su alma herida. Natalia, recuperada del parto, con una resiliencia que la hacía aún más atractiva, reanudaba su carrera en enfermería con pasión renovada, atendiendo pacientes en clínicas donde su empatía, nacida de años de sufrimiento, curaba no solo cuerpos, sino espíritus rotos. Mientras en casa dirigía nuestro hogar con una autoridad maternal que contrastaba con su sumisión en nuestras noches íntimas, donde explorábamos placeres posparto con una intensidad que incorporaba elementos de control y entrega. Sus senos lactantes, respondiendo a mis toques con sensibilidad eléctrica, culminando en orgasmos que sellaban nuestra unión contra cualquier amenaza externa. Esperanza, cuya transformación había sido un proceso lento y controvertido, comenzaba a ceder ante la inocencia de los gemelos, sus visitas convirtiéndose en rituales donde cargaba a Ana y Mateo con manos temblorosas, lágrimas traicionando su fachada de hierro, pero no sin resabios de prejuicio que emergían en comentarios sobre mantener la pureza del linaje.
palabras que me enfurecían como un balazo en el pecho, llevándome a confrontaciones privadas donde le espetaba: «Madre, si continúas inyectando tu veneno clasista en sus vidas tiernas, te arrancaré de este hogar como un miembro gangrenoso, porque estos niños son el futuro, no tus reliquias de odio». Estas batallas verbales, aunque menos frecuentes, mantenían un filo controvertido, recordándonos que la reconciliación era un armisticio, no una paz eterna, y que su pasado humilde, revelado en aquellas cartas antiguas, era la clave para su redención, humanizándola como una mujer marcada por traumas similares a los de Natalia, forjando una alianza tentativa que suavizaba sus aristas. Don Ricardo, en sus últimos años, con una vitalidad menguante pero mente afilada como daga, encontraba en los gemelos una fuente de legado renovado, pasando horas narrándoles cuentos adaptados de sus conquistas empresariales, donde héroes aplastaban rivales con estrategia sangrienta, pero adaptados para infantes con moralejas de compasión, instando a Diego a unirse en sesiones que fortalecían el vínculo intergeneracional. Su testamento, modificado para incluir a Ana y Mateo con porciones equitativas, aseguraba que el imperio se distribuyera sin favoritismos, un acto que irritaba a Esperanza, pero consolidaba su autoridad, previniendo guerras futuras como minas enterradas. Natalia, empoderada, expandía su influencia social, convirtiendo su programa de becas en una fundación nacional que ayudaba a miles de mujeres, ganando premios que eclipsaban chismes pasados, pero atrayendo controversias de críticos que la acusaban de usar el nombre Mendoza para ambiciones personales. Alegaciones que desmentíamos con evidencia legal que cortaba como cuchillas, silenciando detractores, pero dejando enemistades latentes. Nuestra intimidad evolucionaba con el tiempo, incorporando elementos más osados post-gemelos, donde Natalia, con su cuerpo maduro y cicatrices de cesárea como medallas de batalla, dirigía encuentros sexuales con una dominación que reflejaba su empoderamiento, atándome con cuerdas suaves mientras exploraba límites de placer y dolor, sus gemidos ecoando como victorias sobre el trauma. Cada sesión, un ritual que exorcizaba demonios restantes. Diego, en su escuela, enfrentaba desafíos que lo maduraban, como debates donde defendía su origen mixto contra prejuicios, volviéndose un defensor de la diversidad, con una elocuencia que impresionaba, pero requiriendo nuestro apoyo en noches de dudas donde lloraba por el peso de la historia familiar. Los gemelos, gateando con energía destructiva, simbolizaban renovación, sus risas ahogando tensiones, pero también avivando miedos de Natalia sobre herencias genéticas, preocupaciones que discutíamos en terapias familiares que desenterraban capas de dolor como excavaciones en tumbas antiguas. Un drama controvertido surgió con la muerte de Don Ricardo, un evento que golpeó como un terremoto, su partida en paz dejando un vacío, pero también activando cláusulas testamentarias que transferían control parcial a mí, desatando una breve lucha con Esperanza, quien intentaba reclamar influencia, alegando tradiciones sagradas, pero que resolví con firmeza legal, honrando su legado al integrar a Natalia en decisiones empresariales. Un movimiento que generaba escándalos en círculos elitistas, pintándonos como revolucionarios que diluían pureza con sangre impura. La ceremonia fúnebre, emotiva y grandiosa, reunía aliados y rivales, donde Esperanza y Natalia compartían lágrimas en un momento de unidad frágil, sellando una tregua más profunda. Diego, afectado,
Encontraba consuelo en recuerdos con su bisabuelo, canalizando grief en estudios que lo preparaban para el futuro. Los años siguientes veían a los gemelos crecer en un ambiente de amor vigilado. Ana con una curiosidad feroz que cuestionaba todo. Mateo con una calma estratégica heredada. Mientras Diego emergía como líder juvenil, involucrándose en causas sociales junto a Natalia. Nuestra familia, forjada en adversidad, celebraba aniversarios con rituales que honraban el pasado, como visitas al parque donde nos reencontramos, recordando el shock inicial con risas mezcladas con lágrimas. Esperanza, en su vejez, encontraba redención en los nietos, enseñándoles lecciones suavizadas. Su transformación completa cuando admitía errores pasados en una confesión emotiva. Fui una bestia ciega por el miedo, pero vosotros me habéis salvado. Esta admisión, controvertida por su tardanza, sellaba la paz, permitiendo una dinámica donde el amor triunfaba sobre resentimientos. Natalia y yo, en noches de pasión madura, explorábamos deseos profundos, su cuerpo experimentado respondiendo con intensidad. Cada encuentro un testimonio de resiliencia. Los niños, creciendo, absorbían valores mixtos, convirtiéndose en puentes entre mundos. La historia, de una noche de sexo prohibido a una saga de triunfo, probaba que el amor conquista obstáculos, incluso los más despiadados, dejando un legado de unidad forjada en sangre y fuego, pero agregando un final controvertido. Un secreto familiar resurgía, cartas revelando que Esperanza había tenido un hijo ilegítimo en su juventud, abandonado por prejuicios similares, un paralelismo que explicaba su crueldad y llevaba a una búsqueda que reunía a un medio hermano perdido, expandiendo la familia en un drama de redención y conflicto renovado. Diego, al descubrirlo, lideraba la integración con empatía, mientras los gemelos crecían ajenos, simbolizando esperanza. Nuestra saga, interminable en sus capas, afirmaba que las familias evolucionan a través de tormentas, emergiendo más fuertes, con amor como ancla eterna.